Barack Obama nació el 4 de agosto de 1971 en Honolulu, Hawái, hijo único del matrimonio internacional de Ann Guzmán y de Barack Obama, africanos. Dio inicio a sus estudios superiores en la Universidad de Columbia, Nueva York, y se graduó en la Escuela de Leyes de la Universidad de Harvard. Fue profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Leyes en la Universidad de Chicago desde 1992 al 2004. Ejerció como abogado de derechos civiles en Chicago y realizó trabajos comunitarios en zonas empobrecidas. Empezó su carrera política como senador en el estado, puesto que ocupó durante 8 años. En el 2004 se postuló para el Senado de Estados Unidos y llegó a convertirse en el quinto legislador afroamericano en el Senado, el tercero desde la era de Reconstrucción y el primer demócrata. Ganó relevancia en el panorama político estadounidense durante la Convención Nacional del Partido Demócrata en Boston. En el 2004, donde pronunció un reconocido discurso en el que insistió a cerrar heridas raciales abiertas en el país y que le puso su lanzamiento al estrellato político. Tras anunciar su intención de competir por la candidatura del Partido Demócrata, en febrero del 2007 fue descalificado por sus competidores, que le reprocharon que con solo un periodo como senador en Washington se enfrentará a políticos con décadas de puestos cercanos al poder gubernamental. Pocos creían que este político prácticamente desconocido llegaría siquiera a acercarse a la popularidad que gozaba. La favorita para la candidatura demócrata durante largo tiempo. El martes 3 de junio de 2012 superó a Hillary en votaciones primeros demócratas para la elección presidencial del 2008. Patrocinó la legislación relacionada a grupos de presión y fraude electoral, el calentamiento global, el terrorismo nuclear y regresó del personal militar a la nación. Mantuvo una actitud crítica con la guerra de Irak, a lo que se puso desde antes de la invasión en el año 2003. El 4 de noviembre del 2008 vence al candidato presidencial republicano John McCain, gracias a haberse identificado con una fuerza como la esperanza del cambio. El presidente electo dijo a sus seguidores que el cambio ha llegado a Estados Unidos y felicitó a su oponente republicano. El 9 de octubre de ese año fue concedido el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos diplomáticos en pro de su arma nuclear, la consecución de un proceso de paz Oriente Medio y el fomento de la lucha contra el cambio climático. Durante su mandato impulsó políticas económicas como ley de la reinversión y recuperación de 2009 a la ley de creación de empleos y reactualización del seguro de desempleo de 2010. Se promulgaron leyes como las leyes de protección al paciente y al cuidado de la salud o ley de la reforma financiera y de protección de los consumidores o la ley de control del presupuesto del 2011. En la política internacional, finalizó la guerra de Irak, incrementó la presencia de tropas norteamericanas en Afganistán, firmó el nuevo Tratado de START 3 de control de armas con Rusia, ordenó la intervención militar estadounidense en el conflicto libio. El 4 de abril del 2011 inició su campaña de reelección presidencial. Para el 2012, sus 2 libros autobiográficos, La audiencia de Esperanza y Sueños de mi padre, se convirtieron en superventas. Barack Obama logró salir reelegido presidente de los Estados Unidos en los comicios de noviembre de 2012,
al imponerse el candidato republicano Mitt Romney. Contrajo matrimonio con Michelle Robinson Obama, también abogada. La pareja tuvo 2 hijas, Malia Ann y Natasha. En el libro autobiográfico titulado Sueños de mi padre, vinculó su historia familiar por el lado materno a posibles lazos con ancestros amerindios. Una de sus aficiones es el baloncesto, siendo el pasado miembro del equipo de su escuela secundaria en dicho deporte, antes de que anunciarse su candidatura presidencial. Inició su campaña alternamente publicitada para dejar de fumar. En una entrevista con el periódico de Chicago, manifestó: he renunciado periódicamente durante estos últimos años. Tengo una estricta petición por parte de mi esposa que establece que en los momentos estresantes de la campaña no funda. En su libro La audiencia de la esperanza explicó que no fue criado en un hogar religioso. Además describió que su madre fue criada por no padres religiosos y especificó que eran metodistas y baptistas, no practicantes distanciados de la religión. Sin embargo, manifestó que su progenitora era en muchas formas la persona espiritualmente más consciente que ha conocido. También indicó que su padre quería no ser criado durante la fe islámica, pero que confirmó ser un ateo, cuando veía la religión como algo particularmente inútil. En el libro también explicó que a través de su trabajo como organizador comunitario, cuando contaba con alrededor de 20 años de edad, y su colaboración con las iglesias de minorías de raza negra, logró comprender la investidura presidencial de Barack Obama en los primeros días como el 44º presidente de los Estados Unidos y de Joseph Biden como vicepresidente se llevó a cabo el 20 de enero de 2009 a las 12:05 en el Capitolio de los Estados Unidos. El tema de la ceremonia fue un nuevo nacimiento de la libertad, conmemorando el segundo centenario de nacimiento de Abraham Lincoln. En los primeros días en su cargo, Obama emitió órdenes ejecutivas en contraposición de las políticas del expresidente George Bush. En primer lugar, eliminó la prohibición conocida con el nombre de Mexico City Police, que estipula que todas las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos federales deberán abstenerse de promover o realizar servicios relacionados con aborto en otros países. Asimismo, pidió al ejército estadounidense el desarrollo de un plan para retirar las tropas de Irak y la reducción de prácticas de secretismo en los registros presidenciales. Guerra contra el terrorismo. Tras una extensa investigación de los servicios de inteligencia estadounidenses, a partir de la información suministrada por los servicios de inteligencia pakistaníes en julio del 2010, la CIA dio con una presunta ubicación de Osama Bin Laden en una casa situada en Abbottabad, una localidad a 60 kilómetros de Islamabad. El director de la CIA, Leon Panetta, informó sobre toda la evidencia encontrada al presidente Obama en una sesión el 14 de marzo de 2011. En reuniones posteriores, durante el curso de 6 semanas entre Obama y su Gabinete de Seguridad Nacional, el presidente rechazó el plan de que se efectuara un bombardeo y por el contrario autorizó una operación terrestre que se llevaría a cabo por la Unidad de Fuerzas Especiales SEAL. La operación, que se denominó Jerónimo, se realizó el 2 de mayo del 2011, en la que se acabó con la vida de Bin Laden y se sustrajeron documentos, discos duros, memoria USB y computadoras. El 1 de mayo del 2011, a las 22:40, Obama anunció en una conferencia de prensa que Osama Bin Laden
fue asesinado a través de una operación militar que dirigió en Pakistán y que tiene su cuerpo bajo custodia. Según un artículo de The New York Times, Obama ha continuado la guerra contra el terrorismo de su antecesor George Bush mediante ataques con drones contra supuestos dirigentes y militares de Al-Qaeda y grupos asociados en Yemen, Somalia y Pakistán. Desde el principio fue un opositor de las políticas de administración del presidente Bush referentes a Irak. Después de que Bush y el Congreso acordaran una resolución conjunta autorizando la guerra de Irak el 2 de octubre del 2002, el senador estatal de Illinois, Obama, organizó la protesta de alto perfil en oposición al conflicto con el país árabe y manifestó su contrariedad ante la inminente situación bélica en la plaza del edificio federal en Chicago. El 16 de marzo del 2003, Bush emitió un ultimátum de 48 horas a Saddam Hussein para que abandonase Irak antes de que la invasión estadounidense a este país, y nuevamente Obama dirigió una concentración en contra del conflicto bélico y manifestó al público: aún no es tarde para detener la guerra. Barack Hussein Obama II se graduó en la Universidad de Columbia y en la prestigiosa Escuela de Derecho Harvard Law School, donde fue presidente de la revista de leyes Harvard Law Review. Posteriormente, trabajó como organizador comunitario y ejerció su carrera como abogado con derechos civiles antes de ser elegido senador del estado de Illinois, desempeñando esa función desde 1997 a 2004. Fue profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago en 1992 hasta 2004. El 10 de febrero del 2007 anunció su candidatura en la presidencia de los Estados Unidos y el 3 de junio del 2008 se convirtió en el candidato del Partido Demócrata. En las elecciones presidenciales del 4 de noviembre del 2008 se convirtió en presidente electo después de vencer al candidato presidencial republicano John McCain, tomando posesión de sus funciones como 44 presidente el 20 de enero del 2009. La campaña presidencial del 2008. El 10 de febrero del 2007, Obama anunció su candidatura para la presidencia de los Estados Unidos frente al viejo edificio del Capitolio Estatal en Springfield, Illinois. La elección de esta ubicación para su anuncio fue simbólica, debido a que fue el lugar donde Abraham Lincoln pronunció su histórico discurso Casa Dividida. A través de su campaña, hizo énfasis en los asuntos concernientes a concluir con la guerra de Irak, aumentar la independencia energética provexitencialista, sanitaria, universal, identificando estos temas como sus principales prioridades. El 28 de agosto, Obama, mediante un discurso en Denver y frente a 84,000 partidarios, aceptó la nominación como candidato presidencial del Partido Demócrata y presentó algunos detalles de sus metas políticas. El 4 de noviembre, Barack Obama obtuvo el 64.9% de los votos electorales y se convirtió en el presidente número 44 de los Estados Unidos de América. Después de su victoria en las elecciones presidenciales, pronunció un discurso en Chicago frente a cientos de miles de sus partidarios. Además, hizo alusión al discurso de Martin Luther King: "He estado en la cima de la montaña", y declaró: "El camino por delante será largo, nuestro ascenso será empinado, puede que no lleguemos ahí en un año, o quizás en un mandato".